Buenas, mi nombre es José Miguel Vicente Ramos. Soy un estudiante de educación, mención en ciencias sociales. Estudio en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. El objetivo de este video es realizar un análisis sobre el libro de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Eric Hobsbawm, y hablando un poco de su biografía, nació el 9 de junio de 1917. Fue un historiador marxista británico de origen judío, considerado un pensador clave de la historia del siglo XX. Este autor es conocido mayormente por este libro, Historia del siglo XX, que es donde narra los acontecimientos más importantes que se destacaron durante este siglo. Eric Hobsbawm murió el 1 de octubre del 2012. Hay que tener en cuenta que este libro se divide en tres partes, que es la era de la catástrofe, la edad de oro y el derrumbamiento. Cuando nosotros hablamos de catástrofe, la era de la catástrofe significa todos esos acontecimientos que generaron miseria, o sea, la economía por el suelo, hambruna, los millones de muertes que hubieron. Para que tengan una idea de lo que les estoy hablando, solamente en la Segunda Guerra Mundial hubieron aproximadamente entre 50 a 60 millones de personas muertas. Y todo esto, toda esta descentralización natural que había en ese momento, provocó catástrofe. Lamentablemente, cuando hay guerra hay miseria. La época de la catástrofe tiene 7 capítulos, que va desde la época de la guerra total hasta el fin de los imperios. En la época de guerra es con lo que inicia el siglo XX, época de guerra totales, que es uno de los capítulos de este libro en la primera parte. En la época de guerras totales, guerra por aquí, guerra por allá, guerra por acá, o sea, inicia, como todos sabemos, con los enfrentamientos entre los imperios austrohúngaros y Serbia, que como consecuencia entra Alemania, entra Rusia. Rusia era aliada de Gran Bretaña y Francia, y Alemania tenía en protectorado a el imperio húngaro. Rusia tenía en protectorado al imperio serbio. Cuando estos enfrentamientos, que entra Rusia, Alemania también entra, y entra entonces Francia y entra Gran Bretaña, formándose así lo que fue la Primera Guerra Mundial. Hubieron muchas pérdidas en esta guerra, luego entre Estados Unidos, entre Japón, entre Italia. O sea, fue un acontecimiento increíble mundial. Tenemos también lo que es la Revolución Mundial, que es lo que nosotros conocemos como la Revolución de Octubre, que estaba liderada por Lenin. Lenin llevó a cabo esta revolución en 1917, que fue una transición de lo que fue el capitalismo al socialismo. Viene entonces en un momento determinado, viene lo que es el abismo económico. Abismo. Cuando hablamos de abismo económico, ustedes saben que después de finalizar la Primera Guerra Mundial, hubieron muchas pérdidas. Habían personas desempleadas, sin contar la hambruna que había en ese tiempo. También los costos elevados
de la planificación de la guerra que había llevado a cabo cada potencia. Por ejemplo, Gran Bretaña, que se había excedido en los gastos para la guerra, tanto así que otras potencias como Estados Unidos tenían que suplirla. Y todo eso hizo que la economía se desplomara. Viene entonces lo que fue la caída del liberalismo más adelante, que fue una doctrina política económica que nace a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. En fin, el liberalismo defiende lo que es la libertad de los precios en el mercado, porque es, como nosotros decimos, o podríamos determinarla, es la cualidad o actitud de la persona que es tolerante y abierta, liberal. Y el liberalismo cae y entonces pasa un acontecimiento muy importante, que es cuando todas las potencias se unen contra un enemigo común. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda el enemigo común era Francia. Hitler tenía una idea de dominación, o sea, él quería tener un control a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que ese ideal de Hitler, que era el nazismo, que en sí el nazismo es como un derivado del fascismo de Mussolini, pero al estilo de Hitler, o sea, estilo de implantado por él, un régimen fuerte que él tenía. Esto hizo que fuera visto como una amenaza para las otras potencias que estaban en contra. Tanto así, la amenaza era tan así. Por ejemplo, el comunismo y el socialismo no se llevaban. No se llevaban. O sea, la Unión Soviética estaba lo que era el comunismo. También en otros países estaba lo que era el socialismo. Estados Unidos también. O sea, el nacionalismo, etcétera. Todas esas ideologías tuvieron que unirse para combatir entonces a lo que es el nazismo de Hitler. Hitler, aparte de que quería tener un control mundial, también tenía como esa ideología de racismo contra la gente que no fueran de color de, por así decirlo. Él decía que solamente la raza de podía dominar el mundo. Todos sabemos entonces cómo acaba esto de la Segunda Guerra Mundial, que hasta Hitler llega a un punto que ve que no puede ganar la guerra. Era en sí, desde antes de declarar la guerra, él sabía que no podía ganarla. Aún se desconocen los motivos por qué declaró la guerra. Declara la guerra, surge este Frente Amplio y Alemania cae. Y Hitler se suicida, cosa que aún hay muchas versiones que no se saben todavía
si Hitler se suicidó, se fue a Argentina, pero la más aceptada fue que se suicidó. En esta viene también lo que se ve también lo que es un auge de de, de eh, las artes entre 1914 y 1945. Las artes empiezan a tener una presencia en esa época. En fin, también un acontecimiento importante son la caída del imperialismo, del imperio, de los imperios. ¿Cuál es imperio? Eh, el imperio alemán, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, o sea, todos esos imperios, después que concluyó la Segunda Guerra Mundial, fueron eliminados, o sea eliminados como imperio, porque vamos a decir, cuando hablamos de imperio, hablamos de organización política de un Estado que entiende su dominio a otro pueblo y que en general tiene el poder centrado en un emperador. O sea, esos eran los imperios. Esos países, mayormente europeos, porque tenían esa dominación en otros países. Y eso después de la Segunda Guerra Mundial, eso se desarticuló, llegó a su fin. Entonces viene lo que es la Edad de Oro. Como dijimos, la Edad de Oro es la edad en donde todo llega en mayor esplendor. O sea, inicia la Edad de Oro con lo que es la Guerra Fría. Un enfrentamiento político, económico, social, vamos a decir ideológico también, porque fue un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. O sea, el capitalismo de Estados Unidos lo representaba Estados Unidos y el comunismo lo representaba la Unión Soviética. Los orígenes de esta Guerra Fría se pueden situar entre 1945 y 1947 más o menos, durante las tensiones que hubieron en la posguerra y que se prolonga hasta lo que nosotros conocemos históricamente como la disolución de la Unión Soviética. También está lo que fue los años dorados. Los años dorados es lo que lo que contextualiza lo que es la Edad de Oro. Los años dorados es donde hubo el mayor auge económico. La economía se había posicionado a nivel mundial y habían los empleados habían encontrado más trabajo, etcétera. Pero algo que yo entiendo y que creo que es así es que esta Edad de Oro se llevó a cabo gracias al capitalismo, porque este periodo económico o socioeconómico que transcurrió después del final de la Segunda Guerra Mundial,
en 1945, vamos a decir, hasta la crisis de algo que se menciona ahí, que fue la crisis de petróleo, algo así. Este periodo de año dorado estuvo caracterizado por procesos de crecimiento económico que nunca se habían alcanzado. Aunque hubieron enfrentamientos entre las dos grandes potencias de esa época, que era los Estados Unidos y la Unión Soviética, que es lo que nosotros hablamos anteriormente de la Guerra Fría. Viene entonces lo que es la revolución social. La revolución social comprende de 1945 hasta 1990, comprende la revolución social. En la revolución social se produjo en el mundo una transformación social que fue la más intensa y, vamos a decir, rápida de la historia de la humanidad. Por un lado está la muerte del campesinado, que fue el cambio social más drástico y de mayor alcance de todas formas. El acontecimiento relativamente que fue extraordinario y fue el declive de la producción rural en los países con industrias poco desarrolladas, como los países de América Latina, los países islámicos de Occidente. También, por otro lado, tenemos lo que es la educación, o sea, el auge de los profesionales que requerían estudios secundarios y superiores, que fue un cambio casi tan drástico como la decadencia de campesinado y mucho más universal. O sea, en la revolución social hubieron muchos cambios favorables, sí, fueron cambios muy favorables. Después de esto viene la revolución cultural. Revolución cultural. Ustedes saben que cuando hablamos de revolución cultural es cuando es un cambio. La revolución cultural es un cambio social, pero que tiene como esa incidencia en lo que es la cultura. Por ejemplo, están los jóvenes que desde ese entonces, los jóvenes somos los que desarrollamos lo que es la cultura moderna. Vamos a decir, en esa época había mucho cine, mucha música, mucha arte, muy importante y que se fueron desarrollando ahí en esa revolución cultural. En la revolución cultural había algo, por ejemplo, muchos acontecimientos. Por ejemplo, se destaca lo que es mucho los divorcios. Se destacan entonces lo que es la homosexualidad, o sea, dentro de la cultura. Un punto que se me olvidó destacar de la revolución social, que en la revolución social es donde las mujeres empiezan a tener esa ideología de lucha por los derechos, o sea, a decir que las mujeres y los hombres debían tener el mismo derecho. Y por eso en esa época de revolución social, en el 1945-1990, las mujeres entonces fueron
comenzando a darse a sentir. Si alguien exige derecho, hay que darse. Por eso las mujeres en la revolución social fueron tomadas mucho en cuenta en lo que es el trabajo. Eh, Viene entonces lo que se destaca mucho el tercer mundo. Cuando hablamos de los países tercermundistas, son esos países que no tenían ese desarrollo, vamos a decir, que tenía Estados Unidos, que tenía Rusia, que tenía Japón, pero que a través de, de, de capitalismo, vamos a decir, eh, se estaban desarrollando y estaban en su desarrollo y que jugaron un rol muy importante en esa época. Por ejemplo, viene lo que es el socialismo real, que tiene más incidencia allá en Europa. El socialismo real. Está el socialismo por Karl Marx y Engels. Entonces viene Lenin y vamos a decir que reforma el socialismo de Karl Marx, pero lo hace más flexible. Pero viene Stalin, un dictador, y entonces altera ese socialismo. Entonces eso es un ejemplo. El socialismo que Stalin llevaba era lo que él determinaba como que era un socialismo real, y no era así. Y también, por ejemplo, está en la tercera parte, que es el derrumbamiento, está la década de crisis. En la década de crisis fue un acontecimiento muy importante porque de nuevo la economía mundial entra en crisis. Partiendo de la caída de las bolsas de valores de los Estados Unidos en el 1978, que fue como el detonante de esa crisis de esa década. Y todo volvió a ser como, aunque no había guerra, todo volvió a ser como, vamos a decir, en el abismo económico planteado en la era de la catástrofe. Había desempleo, hambruna, o sea, aunque vamos a decir que no era a ese grado como en el abismo económico de la primera parte de la era de la catástrofe, pero se dio a sentir, se sintió mucho esa década de crisis. Y tenemos entonces lo que es el tercer mundo y las revoluciones. El tercer mundo, como son esos países, vamos a decir, subdesarrollados. Entonces empiezan a hacer revoluciones que inicia, vamos a decir, ya en esta época vamos a decir 1950, 1940 y 60, como que se había perdido esa concepción de hacer revoluciones, de la lucha comunista y eso. Ya eso como en esa época había quedado en el olvido. Y fue un gran asombro que como países tercermundistas haciendo revoluciones. Que quien más se destacó fue Fidel Castro, que fue una figura muy reconocida en ese ámbito de comunismo.
Y también se destacó en esa época Ernesto Che Guevara, que implementó ese estilo de guerra que se implementaban en las guerras mundiales, que era la guerra de guerrilla. Y eso, no solo fue eso, los acontecimientos importantes de la revolución social, sino de la revolución social, no, de la revolución en el tercer mundo, sino que esas revoluciones fueron como de motivación para diversos estudiantes y personas que aún tenían fe en establecer como el socialismo. Y en esa época surgen muchos levantamientos estudiantiles. Podemos citar un caso de aquí, en República Dominicana. Son movimientos estudiantiles como la FELAB en aquel tiempo, donde estaba liderado por Amin Abel y otros líderes estudiantiles. Y se destacó mucho esas revoluciones, no solo en Latinoamérica, sino en África también y en muchos países. También el fin del socialismo, o sea, el socialismo cae. Países que implementaban el socialismo: la Unión Soviética y China. China llegó un momento que se sentía atrasada. O sea, China dijo: espérate, yo me estoy quedando atrás, tengo que cambiar esta metodología que yo tengo, tradicionalista. Pero en sí no fue China que lo dijo, fue alguien pensante, le surgió esa idea de que la economía de China debía cambiar. Y en diversos enfrentamientos pudieron hacer un cambio en ese socialismo de China, al igual que en la Unión Soviética. En la Unión Soviética no solo termina el socialismo, sino que la Unión Soviética también se cae. O sea, el Partido Comunista y la Unión Soviética se cae cuando Gorbachev llega al poder y que toma alguna medida que hacen que se desintegre tanto el Partido Comunista como la Unión Soviética. Después vemos lo que es la muerte de la vanguardia, o sea, las artes de 1950. Esto sí es un acontecimiento que aquí inician la muerte de la vanguardia. Se puede referir tanto a las artes como a los guerrilleros. Vamos a decir que vanguardia es un profesor guerrillero que hacían frente en esa guerra de guerrilla, etc. Pero en este caso vamos a referirnos en el mundo del entretenimiento, en las artes. La guerra de guerrilla, perdón, la muerte de la vanguardia. Hubo un fenómeno en que ahí está la música, un ejemplo. Surgía una música moderna. ¿Qué pasa? Que esa música antigua lamentablemente iba quedando en el olvido. Fueron apareciendo muchas tendencias, vamos a decir, lo que nosotros llamaríamos ahora futuristas, que fueron creadas a través de lo que necesitaba en sí la persona. O sea, un grupo de personas, de empresas, instituciones, vamos a darle a la gente lo que ellos necesitan, cosa que el arte vanguardista no tomaba en cuenta. Por eso fue que
la muerte de la vanguardia llegó rápidamente después de 1950. También tenemos lo que son los brujos y aprendices en las ciencias naturales, que fueron la época donde los científicos se destacaron sorprendentemente, ya sea en la física, en la matemática y en las ciencias naturales, que hubieron entonces ese desarrollo de los científicos se destacó en esa época. Y bueno, la NASA, que se creó en 1948, fue una gran base de creación de científicos para que esos científicos pudieran aportar muchos avances que nosotros estamos utilizando en la actualidad. Y por último, el fin del milenio. El fin del milenio es como el autor Eric Hobsbawm hace como una recopilación de todo lo que vimos en este libro. Y puntualiza que los problemas, por ejemplo, habían problemas como que todavía no se habían acabado, pero que habían problemas que todavía no se habían acabado, pero que en sí fue bueno que la Unión Soviética y el Partido Comunista en sí se disolvieran. Sí, yo creo que sí, porque eh, el comunismo y la Unión Soviética eran lo único que le hacían frente, vamos a decir, a los Estados Unidos. Y, y eso hacía que hubieran confrontaciones a cada rato y todo eso, que por un lado fue provechoso. Hasta aquí ha sido este análisis. Espero que le haya gustado. No soy un experto hablando, tengo muchas dificultades, pero trataré de mejorar esa parte. Muchas gracias por la atención que me han brindado.